Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del amor, las relaciones y, hoy en particular, el fascinante mundo del romance turco. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de consejos, risas y mucha, pero mucha pasión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el amor turco. Pero no el amor turco que vemos en las novelas, aunque también hablaremos un poquito de eso, sino ese amor real, auténtico, el que se construye día a día con gestos pequeños pero significativos. Vamos a explorar juntos esas lecciones que el romance turco, en su forma más genuina, puede enseñarnos y que, sin duda, te derretirán el corazón. Prepárense para tomar nota, porque lo que viene es puro fuego, y mucho acm. Pero antes de empezar a hablar de estas lecciones, quiero dejar algo claro. El amor es universal, pero cada cultura tiene su propia forma de expresarlo. Y en Turquía, la cultura del amor está profundamente arraigada en la tradición, la familia y un sentido de respeto y compromiso muy fuerte. No vamos a idealizar nada, pero sí vamos a observar y aprender de esos aspectos que nos pueden inspirar a construir relaciones más sólidas y apasionadas. La primera gran lección que podemos aprender del amor turco es la importancia del cortejo. Sí, ya sé, a veces pensamos que el cortejo es cosa del pasado, que vivimos en una era de citas rápidas y conexiones online. Pero en Turquía el cortejo sigue siendo un arte, un proceso lento y deliberado de conocer a la otra persona, de demostrar interés y de ganarse su corazón. No se trata solo de una cena o una copa, sino de pequeños gestos, regalos significativos y, sobre todo, mucha atención. Piensen en las novelas turcas, ¿no ven cómo los protagonistas se dedican tiempo, se escriben cartas, se hacen regalos hechos a mano? No estoy diciendo que tienen que ser tan dramáticos, pero sí podemos aprender a invertir más tiempo y energía en conquistar a esa persona especial. Dejen de lado la prisa y concéntrense en construir una conexión real. Para profundizar en esta lección, pensemos en los detalles. El cortejo turco tradicional no se limita a una invitación a un restaurante de moda. Implica una presentación formal, a menudo mediada por amigos o familiares, donde se busca conocer a la persona en un ambiente relajado y respetuoso. Las primeras interacciones suelen ser más formales, con conversaciones profundas sobre valores, aspiraciones y la visión de la vida. La demostración de interés no se basa únicamente en halagos superficiales, sino en un interés genuino por la vida de la otra persona, sus pasiones, sus preocupaciones y sus sueños. Los regalos, aunque no necesariamente extravagantes, son pensados y significativos, demostrando que se ha prestado atención a los gustos y preferencias del otro. Un libro de su autor favorito, una joya con un significado especial, o incluso una flor elegida por su simbolismo pueden tener un impacto mucho mayor que un regalo costoso sin conexión personal. La segunda lección, y esta es fundamental, es el valor de la familia. En la cultura turca, la familia es el pilar central de la vida. Y cuando te involucras con alguien, te involucras con toda su familia. Esto significa que la opinión de los padres, los hermanos, incluso los tíos, puede ser muy importante. Pero no se asusten, no se trata de que tu suegra controle tu vida, sino de entender que la familia es un sistema de apoyo y que construir una buena relación con ellos puede fortalecer muchísimo tu relación de pareja. Aprendan a ser amables, respetuosos y a interesarse genuinamente por sus vidas. Verán cómo esto marca una gran diferencia. Y si tienen la suerte de ser aceptados en la familia, tendrán un apoyo incondicional para toda la vida. Ahondando en la importancia de la familia, es crucial entender que no se trata simplemente de tolerar a los suegros, sino de integrarse activamente en el núcleo familiar. Esto implica participar en las reuniones familiares, mostrar interés por las tradiciones y costumbres, y ofrecer ayuda y apoyo cuando sea necesario. En la cultura turca el respeto a los mayores es fundamental, por lo que dirigirse a los padres y abuelos con el debido respeto y consideración es esencial. La opinión de los padres, especialmente la de la madre, puede tener un gran peso en la relación, por lo que es importante ganarse su confianza y aprobación. Esto no significa que tengas que renunciar a tus propios valores y creencias, sino que debes mostrar respeto y comprensión por las diferentes perspectivas. Construir una buena relación con la familia de tu pareja no solo fortalecerá tu relación, sino que también te brindará un sistema de apoyo invaluable en momentos difíciles. La tercera lección, y aquí es donde entramos en el territorio del acm, es la pasión y el romance. Los turcos son famosos por ser románticos empedernidos.
No tienen miedo de expresar sus sentimientos, de ser cursis, de escribir poemas o de dedicar canciones. Se entregan al amor con todo su ser. Y aunque a algunos esto les pueda parecer exagerado, la verdad es que la pasión es un ingrediente esencial para mantener viva la chispa en una relación. No tengan miedo de ser vulnerables, de decir te amo con sinceridad, de planear sorpresas románticas o de simplemente tomarse de la mano mientras caminan por la calle. El romance no tiene que ser caro ni elaborado, se trata de demostrarle a tu pareja que la amas y que la valoras. Explorando la pasión y el romance es importante entender que no se trata solo de gestos grandiosos, sino también de pequeños actos de amor que se realizan a diario. Un mensaje de texto cariñoso en la mañana, una taza de té preparada con amor, un abrazo inesperado o una nota escondida en su bolso pueden tener un impacto significativo en la vida de tu pareja. La clave está en la sinceridad y la autenticidad de tus acciones. No se trata de copiar los clichés románticos que vemos en las películas, sino de encontrar tu propia forma de expresar tu amor y pasión. Escribir un poema personalizado, componer una canción o crear un álbum de fotos con recuerdos especiales son formas de demostrar tu amor de manera única y significativa. No tengas miedo de ser creativo y de dejar volar tu imaginación. El romance no tiene límites y puede manifestarse de infinitas maneras. La cuarta lección, y esta es un poco más práctica, es la importancia de la comunicación. Como en cualquier relación, la comunicación es clave para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Pero en el contexto del amor turco, la comunicación va más allá de simplemente hablar de los problemas. Se trata de ser honesto, abierto y transparente con tu pareja, de compartir tus sueños y tus miedos, de escuchar activamente y de comprender sus necesidades. Y lo más importante, se trata de comunicarse con amor y respeto, incluso cuando están en desacuerdo. Recuerden que el objetivo no es ganar una discusión, sino construir una relación más fuerte y saludable. Profundizando en la comunicación, es crucial practicar la escucha activa. Esto implica prestar atención no solo a las palabras que dice tu pareja, sino también a su lenguaje corporal y tono de voz. Intenta comprender sus emociones y perspectivas, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Haz preguntas para aclarar cualquier duda y demuestra empatía hacia sus sentimientos. Evita interrumpir o juzgar a tu pareja mientras habla. En lugar de eso, crea un espacio seguro donde se sienta cómodo para compartir sus pensamientos y sentimientos contigo. Aprende a expresar tus propias necesidades y deseos de manera clara y respetuosa, evitando la crítica o el reproche. Recuerda que la comunicación es un diálogo, no un monólogo. La quinta lección, y esta es una de mis favoritas, es la generosidad. Los turcos son increíblemente generosos, no solo con su pareja, sino también con sus amigos y familiares. Les encanta dar regalos, compartir comida y ayudar a los demás. Y esta generosidad se extiende también al ámbito del amor. Se trata de dar tu tiempo, tu atención, tu apoyo y tu amor incondicional. No se trata de esperar algo a cambio, sino de dar simplemente porque quieres hacer feliz a tu pareja. Y créanme, cuando das con el corazón, recibes mucho más de lo que esperas. Ampliando la idea de la generosidad, es importante destacar que no se limita a los bienes materiales. La generosidad emocional es igualmente importante. Esto implica estar presente para tu pareja en momentos de necesidad, ofrecerle tu apoyo incondicional, escuchar sus problemas y celebrar sus éxitos. Se trata de ser un compañero de vida leal y comprensivo, que está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. La generosidad también implica compartir tus propios talentos y habilidades con tu pareja. Si eres bueno cocinando, puedes preparar una cena romántica. Si eres bueno escuchando, puedes ser un hombro en el que pueda llorar. La generosidad se manifiesta de infinitas maneras, y todas ellas contribuyen a fortalecer la relación. La sexta lección, y esta es crucial, es el respeto. En el amor turco el respeto es fundamental. Se trata de respetar la individualidad de tu pareja, sus opiniones, sus creencias y sus sueños. Se trata de tratarla con amabilidad, cortesía y consideración. Y se trata de nunca, jamás, faltarle el respeto de ninguna manera, ya sea física, emocional o verbal. El respeto es la base de cualquier relación sana y duradera, y es algo que nunca debemos dar por sentado. Para enfatizar el respeto, es vital entender que se trata de aceptar a tu pareja tal como es, con sus virtudes y defectos. No intentes cambiarla ni moldearla a tu imagen y semejanza. Valora su individualidad y celebra sus diferencias.
Respeta sus límites y necesidades personales. No invadas su espacio personal ni la presiones para hacer cosas que no quiere hacer. Escucha sus opiniones y toma en cuenta sus sentimientos. Evita las críticas destructivas o los comentarios despectivos. En lugar de eso, ofrece apoyo y aliento. El respeto mutuo es la base de una relación sólida y duradera. La séptima lección, y esta es un poco más sutil, es la importancia de la conexión espiritual. En Turquía, la religión juega un papel importante en la vida de muchas personas. Y aunque no todos sean religiosos, hay una fuerte creencia en algo más grande que nosotros mismos, una conexión con el universo o con Dios. Y esta conexión espiritual puede fortalecer enormemente una relación, ya que les da un sentido de propósito y les ayuda a enfrentar los desafíos de la vida juntos. No se trata de tener las mismas creencias religiosas, sino de compartir valores morales y éticos similares y de apoyarse mutuamente en su camino espiritual. Desarrollando la conexión espiritual, es importante aclarar que no se trata necesariamente de seguir una religión específica. Se trata más bien de compartir una visión del mundo y un conjunto de valores que les guíen en su vida. Esto puede incluir la creencia en la bondad humana, la importancia de la compasión y la empatía, y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Compartir una conexión espiritual puede ayudarles a encontrar significado y propósito en su relación, y a superar los desafíos que puedan surgir. Esto también puede implicar practicar juntos la meditación, el yoga o cualquier otra actividad que les ayude a conectar con su interior y con el universo. La octava lección, y esta es algo que a veces olvidamos, es la importancia del perdón. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. Y en una relación, inevitablemente habrá momentos de conflicto y desacuerdo. Pero la clave para superar estos momentos difíciles es aprender a perdonar. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aceptar que todos somos humanos y que merecemos una segunda oportunidad. El perdón libera el resentimiento y la amargura, y permite que la relación siga adelante. Y lo más importante, recuerden perdonarse a ustedes mismos también. Abundando en el perdón, es crucial entender que no se trata de justificar el comportamiento de tu pareja, sino de liberarte del resentimiento y la amargura que te impiden seguir adelante. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía y compasión para superar el dolor y el enojo, y para abrir tu corazón a la posibilidad de la reconciliación. El perdón no es un proceso fácil, y puede llevar tiempo y esfuerzo. Pero es esencial para mantener una relación sana y duradera. La novena lección, y esta es algo que a mí me parece muy importante, es la paciencia. El amor no es un cuento de hadas, es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Y habrá momentos en los que se sentirán frustrados, desanimados o incluso tentados a rendirse. Pero es importante recordar que las relaciones valen la pena luchar por ellas. Sean pacientes con su pareja, sean pacientes con ustedes mismos y confíen en que, con amor y dedicación, pueden superar cualquier obstáculo. Para dar peso a la paciencia, recordemos que el amor verdadero se construye día a día, con pequeños actos de bondad, comprensión y compromiso. No esperen que su relación sea perfecta desde el principio. Habrá momentos de conflicto y desacuerdo, pero lo importante es aprender a superarlos juntos. No se desanimen ante los obstáculos. En lugar de eso, utilícenlos como oportunidades para crecer y fortalecer su relación. La paciencia es una virtud esencial en cualquier relación, y les ayudará a superar los momentos difíciles y a construir un futuro juntos. Y finalmente la décima lección, y esta es la más importante de todas, es que el amor es una elección. El amor no es solo un sentimiento, es una decisión consciente de comprometerte con otra persona, de apoyarla en sus sueños, de estar a su lado en los buenos y en los malos momentos. Es una decisión que tienes que tomar todos los días, una decisión de amar incondicionalmente y de nunca rendirte. Para culminar, la elección de amar implica aceptar a tu pareja tal como es, con sus fortalezas y debilidades. Implica comprometerte a trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Implica estar presente para tu pareja en los buenos y en los malos momentos. Implica amar incondicionalmente sin esperar nada a cambio. El amor es una elección que tienes que tomar todos los días, y es la clave para una relación feliz y duradera. ¡Uf! ¡Qué viaje tan intenso por el corazón del amor turco!
Hemos explorado la importancia del cortejo, el valor de la familia, la pasión y el romance, la comunicación, la generosidad, el respeto, la conexión espiritual, el perdón, la paciencia y sobre todo, la elección de amar. Espero que estas lecciones les hayan inspirado a construir relaciones más sólidas, apasionadas y significativas. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que el amor es un viaje, no un destino, así que disfruten del camino y aprendan de cada experiencia. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un comentario abajo, contándome cuál de estas lecciones les resonó más o qué otros aspectos del amor turco les gustaría explorar en el futuro. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus experiencias. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les pareció útil o entretenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todas las personas que crean que podrían beneficiarse de estas lecciones de amor turco. El amor es para compartirlo. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que el amor los acompañe siempre. Adiós.